Bienvenidos a Cuéntame de Ciencia. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en el mundo de la resistencia antimicrobiana en Japón. Vamos a analizar un estudio fascinante. Se titula Epidemiología molecular y resultado del paciente de enterobacterales resistentes a los carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii en Japón. Un estudio multicéntrico de la Red de Investigación Clínica de Organismos Multiresistentes. Un título largo pero muy descriptivo. Este estudio, publicado en la revista Heishake Antimicrobe Resist, nos da una visión increíblemente detallada de la situación actual. Un equipo de investigadores, liderados por Shoso Faito, se enfocó en 8 hospitales de tercer nivel en Japón. 8 hospitales. Eso sí que es un estudio a gran escala. Y bueno, hablemos de la resistencia a los carbapenémicos. Son antibióticos de último recurso, ¿verdad? ¿Por qué es tan preocupante que las bacterias desarrollen resistencia a ellos? Los carbapenémicos son como nuestra última línea de defensa contra infecciones graves. Imagina que tienes una infección que no responde a los antibióticos comunes. Ahí es donde entran los carbapenémicos. Pero si las bacterias, como las enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, se vuelven resistentes a ellos, nos quedamos con muy pocas opciones. Es como si perdiéramos nuestra mejor arma. Sí. Y este estudio, ¿qué nos dice sobre la frecuencia de estas bacterias resistentes en Japón? El estudio analizó 246 pacientes con infecciones por BGNC, o sea, bacilos gram negativos resistentes a los carbapenémicos, entre 2019 y 2022. Y lo que encontraron fue que la Pseudomonas aeruginosa resistente a los carbapenémicos, la PRC, fue la más común. Representó casi el 68% de los casos. Wow, casi 2/3 de los pacientes. ¿Y qué hay de las otras bacterias? Las enterobacterales resistentes a los carbapenémicos, las CRC, representaron un 30 y 1,7%. Y el Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos, el ABRC, fue mucho menos frecuente, solo el 0,4% de los casos. Interesante. El ABRC suele ser un problema en otras partes del mundo. ¿A qué crees que se debe esta baja prevalencia en Japón? Es una buena pregunta. Podría ser por las prácticas de control de infecciones en los hospitales japoneses o por el uso prudente de antibióticos. Quizá tienen un enfoque más estricto en ese sentido. Tiene sentido. Ahora bien, estas bacterias son resistentes a los carbapenémicos, pero ¿qué hay de otros antibióticos? El estudio analizó si respondían a otros tratamientos. Por supuesto, examinaron la susceptibilidad de las ERC y la PARC a varios antibióticos. Las ERC mostraron una alta susceptibilidad a la amicacina, la gentamicina y el trimetoprim-sulfamethoxazol. Buenas noticias. Al menos tenemos algunas opciones de tratamiento. ¿Y la PARC? La PARC también respondió bien a la amicacina y la gentamicina y además a la ceftolosano tazobactam. Curiosamente, aunque eran resistentes a los carbapenémicos, algunas PRC, el 15,6%, eran susceptibles al meropenem y el 8,4% al imipenem. Espera, entonces algunas de estas bacterias, a pesar de ser consideradas resistentes, podrían responder a ciertos carbapenémicos. Exacto, la resistencia a los antibióticos no es un simple sí o no, es un espectro, un rango de susceptibilidad. Fascinante. Hablemos de los genes de resistencia. ¿El estudio encontró algún gen específico relacionado con la resistencia a los carbapenémicos? Sí, en la CRC el 74,4% de los aislados portaban genes que codifican carbapenemasas, y el tipo BLEMPI era el predominante. BLAMPE. Es común en otras partes del mundo. No tanto. La predominancia de BLEMPE es una característica particular de Japón. En otras regiones, como América y China, BLAPC es más común. Y BLANDEM se encuentra con mayor frecuencia en el sur de Asia. Entonces, Japón tiene una epidemiología molecular única en cuanto a la resistencia a los carbapenémicos. Exactamente. Y dentro del tipo BLAMP, el más común fue BLEM1, seguido por BLEMP11, BLEMP6 y BLEMP6. En contraste, solo el 2,4% de los aislados de PARC portaban genes de carbapenemasas. O sea que la resistencia en la PARC probablemente se deba a otros mecanismos, no a la producción de carbapenemasas. Es una hipótesis plausible. El estudio no profundizó en esos mecanismos, pero abre una línea de investigación muy interesante. Interesante. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo les fue a los pacientes infectados con estas bacterias? El estudio analizó la mortalidad a los 30 días. En los pacientes con ERC, la tasa de mortalidad fue del 20%. Y en los pacientes con PRC fue del 12,5%. Una diferencia significativa. ¿A qué crees que se deba? Podría ser por varios factores. La virulencia de las bacterias, la presencia de otras enfermedades en los pacientes o las opciones de tratamiento disponibles. Claro. El estudio también menciona un hallazgo curioso sobre la mortalidad en pacientes con ERC. Sí. La tasa de mortalidad en pacientes con ERC no productoras de carbapenemasas fue numéricamente mayor que la de los pacientes con ERC productoras de carbapenemasas. ¿En serio? Las bacterias que no producen carbapenemasas fueron más letales.
parece contradictorio. Lo es. Nos hace preguntarnos, ¿qué otros factores podrían estar influyendo en la mortalidad en estos pacientes? Quizás la resistencia a otros antibióticos, la gravedad de la infección o la salud general del paciente. Es un recordatorio de que la resistencia antimicrobiana es un fenómeno complejo. No se trata solo de identificar la bacteria y el gen de resistencia, hay que entender todo el contexto clínico. Totalmente de acuerdo. Este estudio nos da una valiosa instantánea de la situación en Japón, pero también resalta la necesidad de seguir investigando para comprender mejor la resistencia antimicrobiana a nivel global. Definitivamente. Y con esto en mente, me gustaría retomar una pregunta que el estudio plantea a los oyentes. ¿Qué implicaciones tiene la alta prevalencia del gen Blaine-Plum en Japón para el tratamiento de infecciones por ESC? Esa es una pregunta crucial. La alta prevalencia de BLIMP significa que los tratamientos que son efectivos contra otros tipos de carbapenemasas, como BLAC-APC, podrían no ser tan útiles en Japón. Es importante realizar pruebas de susceptibilidad a los antibióticos para guiar la terapia de forma individualizada. Un punto fundamental. Las pruebas de susceptibilidad son esenciales para asegurar que los pacientes reciban el tratamiento adecuado. Y hablando de tratamientos, ¿qué opciones hay disponibles para las infecciones por BGNCR? Bueno, algunos antibióticos tradicionales, como la amikacina y la gentamicina, siguen siendo efectivos contra ciertas cepas. Pero no son infalibles, y su uso excesivo podría agravar el problema de la resistencia. Exacto. Por eso es crucial desarrollar nuevas estrategias para combatir la resistencia antimicrobiana. Investigar nuevos antibióticos, optimizar el uso de los existentes e implementar medidas de prevención de infecciones. Es un esfuerzo multifacético. Requiere la colaboración de científicos, médicos, gobiernos y, por supuesto, la población en general. Completamente de acuerdo. La resistencia antimicrobiana es un desafío global. Nos afecta a todos y todos tenemos que hacer nuestra parte para combatirla. Volviendo al estudio, ¿qué más podemos destacar sobre la epidemiología de los BGNCR en Japón? Un hallazgo interesante es que la PRC presentó una gran diversidad genómica con 98 tipos de secuencia identificados. 98 tipos de secuencia. Eso indica una enorme variabilidad genética en estas bacterias. Exactamente. Y esto podría complicar el desarrollo de tratamientos efectivos, ya que cada tipo de secuencia podría responder de forma diferente a los antibióticos. Un rompecabezas complejo, sin duda. Y para añadir otra pieza al rompecabezas, recordemos que el único aislado de ABRC en el estudio portaba los genes BLAWAC A50 y uno LIKE y BLAMBO1, y pertenecía al ST823, que forma parte del clon global 2. Es una información valiosa, aunque el ABRC fue poco común en este estudio. Su presencia, aunque mínima, nos recuerda que la amenaza de la resistencia a los carbapenémicos sigue latente. Y que la vigilancia epidemiológica es fundamental para detectar y controlar la propagación de estas bacterias. Sin duda, conocer al enemigo es el primer paso para combatirlo. Exactamente. Y ahora, antes de concluir esta primera parte de nuestra inmersión, me gustaría volver a la pregunta que el estudio plantea a los oyentes. ¿Por qué crees que la tasa de mortalidad por ERC no productoras de carbapenemasas es mayor que la de las productoras de carbapenemasas? Esa es una pregunta intrigante. Nos invita a pensar más allá de las explicaciones simples. El estudio no ofrece una respuesta definitiva, pero podemos especular. Me encantaría escuchar tus especulaciones. Bueno, primero, podríamos considerar la posibilidad de que las ERC no productoras de carbapenemasas tengan otros mecanismos de resistencia que las hagan menos susceptibles a los tratamientos. Por ejemplo, podrían tener bombas de flujo más eficientes, mutaciones en las proteínas diana de los antibióticos o una mayor capacidad para formar biopelículas. O sea, la resistencia a los carbapenémicos no es la única arma en el arsenal de estas bacterias. Exactamente. Y esto nos lleva a la segunda especulación. La presencia de otros genes de resistencia a antibióticos. Las RC, no productoras de carbapenemasas, podrían ser portadoras de genes que les confieren resistencia a otras clases de antibióticos, lo que limitaría aún más las opciones de tratamiento. Y eso podría explicar la mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Precisamente. Y por último, no podemos descartar la influencia de factores del huésped, es decir, el paciente. La salud general del paciente, la gravedad de la infección, la presencia de otras enfermedades, la respuesta inmunitaria y el acceso a atención médica oportuna y adecuada. Todo esto podría influir en el desenlace. Es un recordatorio de que la interacción entre la bacteria, el paciente y el entorno es crucial para entender la evolución de una infección. Totalmente de acuerdo. La resistencia antimicrobiana es un fenómeno complejo. Requiere un enfoque holístico para su comprensión y control. Bueno, creo que hemos cubierto mucha información en esta primera parte de nuestra inmersión.
Me ha impresionado la singularidad de la epidemiología molecular de los BGN-CRR en Japón. Sí, este estudio nos ha brindado una perspectiva fascinante y a la vez desafiante sobre la resistencia antimicrobiana. Y a nuestros oyentes, los invitamos a quedarse con nosotros para la segunda parte de esta inmersión, donde exploraremos más a fondo las implicaciones de este estudio. Y las preguntas que aún quedan por responder. Seguimos explorando la resistencia a los antimicrobianos en Japón. Un aspecto que aún no hemos profundizado es la diferencia entre infección y colonización. Es cierto, el estudio lo mencionaba. Son términos que a veces se usan indistintamente, pero no significan lo mismo, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos la diferencia? Claro. Pensemos en las bacterias como pequeños invasores. Una infección ocurre cuando estos invasores entran al cuerpo, causan daño y provocan síntomas, como fiebre o inflamación. Es como si los invasores conquistaran un territorio y causaran estragos. Tiene sentido. Y la colonización. En la colonización, las bacterias están presentes, pero no causan daño. Es como si los invasores estuvieran acampando en un territorio, pero sin atacar. Simplemente están ahí, sin causar problemas. Al menos por ahora. O sea, una persona puede ser portadora de BCNCR sin estar enferma. Exacto. Y aquí está el problema. Los portadores pueden transmitir las bacterias a otras personas, quienes sí podrían enfermarse. Es como si los invasores del campamento decidieran de repente atacar un nuevo territorio. Entonces la colonización es como una bomba de tiempo. En cierto modo, sí. Y esto hace que el control de la propagación de esas bacterias sea aún más difícil. El estudio mencionaba que era un desafío determinar si las bacterias encontradas en sitios no estériles representaban una infección o una colonización. ¿Cómo abordaron esta cuestión los investigadores? Para evitar confusiones, establecieron criterios muy específicos para diagnosticar una infección. Estos criterios se aplicaron en todos los hospitales participantes para asegurar la consistencia de los resultados. Es decir, querían asegurarse de que todos estuvieran hablando el mismo idioma. Exactamente. Buscaron bacterias en lugares donde normalmente no deberían estar, como la sangre, o en sitios donde, aunque las bacterias pueden estar presentes, había señales claras de infección, como inflamación. Un enfoque muy riguroso. Pero existe la posibilidad de que algunos pacientes infectados hayan sido clasificados como colonizados. Sí, el estudio reconoce esa posibilidad. A veces la línea entre infección y colonización puede ser un poco borrosa, especialmente en casos complejos. Es comprensible. Ah, Incluso con la mejor tecnología, siempre hay un margen de incertidumbre. cierto. Pero a pesar de esa limitación, el estudio nos da una idea bastante precisa de la frecuencia de infección y colonización por BGN-CIRER en los hospitales japoneses. Y según los resultados, ¿cuál fue la proporción de pacientes infectados versus colonizados? En el caso de las RC, un 32,1% de los casos fueron clasificados como infecciones, mientras que un 67,9% fueron considerados colonización. Es decir, la mayoría de los casos de RC no estaban causando problemas inmediatos. Es una información importante para los hospitales. Saber si las bacterias están causando una infección o simplemente colonizando a un paciente puede influir en las decisiones de tratamiento y en las medidas de control de infecciones. Exactamente. Si sabemos que la colonización es frecuente, podemos enfocarnos en prevenir la transmisión de estas bacterias a otros pacientes, quienes sí podrían desarrollar una infección. Y hablando de prevención, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar la propagación de BGN-CRR en los hospitales? Es como prevenir la gripe, lavarse las manos y evitar el contacto con personas enfermas. Lavarse las manos es fundamental, eso siempre. Pero con las BGN-CIRER la cosa va más allá. Imagina que las bacterias son como pequeños ninjas, invisibles a simple vista. Tenemos que ser muy astutos para combatirlos. Me gusta la analogía. ¿Y cuáles son las estrategias ninjas para combatir estos ninjas microscópicos? Bueno, además del lavado de manos constante y meticuloso, los hospitales necesitan tener sistemas de vigilancia para detectar la presencia de BGN-CR. Es como tener un radar que rastrea a los ninjas. Se toman muestras de pacientes de alto riesgo, como los que están en cuidados intensivos, para ver si portan estas bacterias. Es como una alerta temprana. Exacto. Si el radar detecta algo, se activan los protocolos de aislamiento para evitar que las bacterias se propaguen a otros pacientes. Es como poner a los ninjas en cuarentena. Se usan habitaciones individuales, equipos de protección personal y se restringen las visitas. Parece una operación de alta seguridad. Y hablando de medidas preventivas, ¿qué papel juegan los antibióticos en todo esto? Los antibióticos son una herramienta poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Si los usamos de forma incorrecta, podemos estar entrenando a los ninjas, haciéndolos más fuertes y resistentes. Es como si les diéramos un entrenamiento especial para que sean inmunes a nuestras armas. Justamente. Por eso es crucial usar los antibióticos de forma responsable. Los médicos deben recetarlos solo cuando son realmente necesarios, elegir el antibiótico más adecuado para cada caso
y asegurarse de que los pacientes completen el tratamiento completo. Es decir, nada de automedicarse ni dejar el tratamiento a medias. Exactamente. La resistencia a los antimicrobianos es un problema de todos y todos tenemos que hacer nuestra parte para combatirla. Volviendo al estudio, mencionabas que la mayoría de las RC producían una enzima llamada metalobactamasa IMP, mientras que la Pseudomonas aeruginosa RC no la producía con tanta frecuencia. Sí, ese es un hallazgo importante. Las metalolactamasas son como escudos que algunas bacterias usan para defenderse de los antibióticos betalactámicos como las penicilinas. Entonces, las RC en Japón son expertas en usar este escudo específico, la IMP. ¿Y eso qué implica para el tratamiento? Bueno, significa que los tratamientos que funcionan contra otros tipos de escudos, como los producidos por la enzima KPC, podrían no ser tan efectivos contra las ERC en Japón. Es decir, el tratamiento debe adaptarse al tipo de escudo que la bacteria esté usando. Exacto. Las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos son fundamentales para saber qué antibiótico puede atravesar el escudo y derrotar a la bacteria. Hablando de tratamientos, ¿qué opciones hay disponibles para las infecciones por BGNSR? Mencionaste que la micacina y la gentamicina todavía son efectivas contra algunas cepas. Sí, estos antibióticos, a pesar de ser veteranos en la lucha contra las bacterias, todavía pueden ser útiles en algunos casos. Pero hay que tener cuidado, porque su uso excesivo podría contribuir a la resistencia. Es como si usáramos nuestras mejores armas todo el tiempo. Los ninjas acabarían encontrando la forma de defenderse de ellas. Exacto. Por eso la investigación de nuevos antibióticos es tan importante. Necesitamos nuevas armas en nuestro arsenal para combatir a los ninjas que se vuelven resistentes a las armas antiguas. ¿Y hay alguna nueva arma prometedora en desarrollo? Sí. Hay varios antibióticos en investigación que muestran resultados prometedores. Por ejemplo, el cefiderocol. ¿Cefiderocol? Suena poderoso. ¿Cómo funciona? Imagina que el cefiderocol es un agente secreto que se infiltra en el escondite de los ninjas. Tiene una estructura especial que le permite penetrar las defensas de las bacterias gram negativas. Un verdadero espía microscópico. Y una vez que está dentro, Una vez dentro, el cefiderocol sabotea las operaciones de los ninjas, inhibiendo la síntesis de la pared celular. Sin pared celular, las bacterias no pueden sobrevivir. Es una estrategia ingeniosa. ¿Y qué hay de las otras opciones que mencionaste antes, como ceftazidima, avibactam, meropenem vaborbactam e imipenem relebactam? También son agentes secretos. Esas son más bien como unidades de élites que trabajan en equipo. Son combinaciones de un antibiótico betalactámico que ataca la pared celular con un inhibidor de betalactamasas que bloquea los escudos que las bacterias usan para protegerse de los antibióticos. Es decir, un ataque por dos frentes. Exactamente. Y estas combinaciones han demostrado ser efectivas contra algunas cepas de BGNCR, incluso contra las que producen carbapenemasas. Es alentador saber que tenemos estas unidades de élite a nuestra disposición. Pero supongo que, como con cualquier arma, su uso excesivo podría llevar a la aparición de resistencia. Sí, por desgracia, esa es la realidad de la lucha contra las bacterias. Siempre están evolucionando, buscando nuevas formas de resistir nuestros ataques. Es una batalla sin fin. Y hablando de batallas, este estudio que estamos analizando nos da información valiosa sobre el campo de batalla en Japón. Sin duda, nos revela las estrategias que las bacterias están usando en Japón, como la predominancia del gen BLIMP-NP en la CRC, la baja prevalencia de AB-EGC y la diversidad genómica de la PRC. Conocer al enemigo es esencial para desarrollar estrategias de defensa efectivas. Exactamente. Y ahora me gustaría plantear una pregunta a nuestros oyentes, una pregunta que nos invita a pensar globalmente. ¿Cómo se compara la situación en Japón con la de otras partes del mundo? ¿Son las bacterias igual de astutas en todas partes? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Podrías darnos algunas pistas sobre las diferencias y similitudes entre las diferentes regiones del mundo? Claro que sí. Como ya mencionamos, la predominancia del gen BLIMP-IRC es una característica distintiva de Japón. En otras palabras, las RC en Japón tienen una preferencia particular por este escudo. Exacto. Mientras que en otras regiones las ERC prefieren otros tipos de escudos. Por ejemplo, en América del Norte y Europa, BLAPC es el gen de resistencia más común en las EEC. O es como si las RC de cada región tuvieran su propio estilo de lucha. Justamente. Y esto se debe a diversos factores, como el uso de antibióticos en cada región, los sistemas de control de infecciones en los hospitales y la movilidad de las personas, que pueden transportar bacterias de un lugar a otro. Es decir, la resistencia a los antimicrobianos es un problema global, pero sus características pueden variar según la región. Exactamente. Y para combatirla de manera efectiva necesitamos un enfoque global, pero también adaptado a las particularidades de cada región. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de información en esta segunda parte de nuestra inmersión. Hemos pasado de la diferencia entre infección y colonización a las estrategias ninja para controlar la propagación de BGN-NCR
Y hemos terminado hablando de las diferencias entre las bacterias de diferentes partes del mundo. Sí, ha sido un viaje fascinante a través del mundo microscópico de las bacterias y la resistencia a los antibióticos. Y a nuestros oyentes los invitamos a acompañarnos en la tercera y última parte de nuestra inmersión, donde exploraremos algunas preguntas finales y reflexionaremos sobre el futuro de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Ya en la recta final de nuestra inmersión, me gustaría retomar algunas preguntas del estudio. Preguntas que nos hacen pensar sobre los desafíos de la resistencia antimicrobiana. Me parece perfecto. Al final, no se trata solo de la información, sino de analizarla, cuestionarla y buscar soluciones. Exacto. Una pregunta que el estudio plantea es, ¿qué implicaciones tiene la alta prevalencia del gen Blempion en Japón para el tratamiento de infecciones por herpes claro? Una pregunta clave. Si Blampi es tan común en Japón, los tratamientos actuales no van a funcionar. No necesariamente. Aunque Blampi complica el tratamiento, el estudio encontró que las RC en Japón aún son susceptibles a algunos antibióticos. La micacina, la gentamicina, el trimetoprim-sulfametoxazol. O sea que todavía tenemos armas en nuestro arsenal. Sí, pero el tratamiento debe basarse en pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. No podemos asumir que un antibiótico que funciona contra una cepa de RC funcionará contra otra, incluso si ambas tienen el gen Blampi. Cada bacteria es un mundo. La personalización del tratamiento es fundamental entonces. Exactamente. Y aquí la investigación es vital. Necesitamos desarrollar nuevos antibióticos que sean efectivos contra las cepas resistentes a Blampi. Y al mismo tiempo usar los antibióticos que ya tenemos de forma inteligente para evitar que surjan nuevas resistencias. Una carrera contrarreloj contra la evolución de las bacterias. Sin duda. Las bacterias son como pequeños genios, siempre buscando nuevas formas de sobrevivir, y nosotros tenemos que ser más inteligentes y más rápidos para adelantarnos a sus estrategias. El estudio también nos plantea otra pregunta interesante. ¿Por qué la tasa de mortalidad por RC no productoras de carbapenemasas es mayor que la de las productoras de carbapenemasas? Parece contradictorio. Nos obliga a pensar más allá de lo evidente. La resistencia a los antibióticos es compleja, influenciada por muchos factores. Es como un rompecabezas, con muchas piezas. Y como mencionamos antes, las ERC no productoras de carbapenemasas podrían tener otros mecanismos de resistencia o portar genes que les confieren resistencia a otras clases de antibióticos, lo que limita nuestras opciones de tratamiento. Exacto, es como si estas bacterias, aunque no tengan el escudo Blemmi, tuvieran otras armas secretas que las hacen más difíciles de combatir. Entonces, podría ser que estas ERC no productoras de carbapenemasas sean más agresivas, por naturaleza, incluso sin la resistencia a los carbapenémicos. Es una posibilidad. Podrían ser más virulentas, capaces de causar más daño al organismo. Y por supuesto, no podemos olvidar los factores del huésped, es decir, del paciente. La edad, el estado de salud general, otras enfermedades. Todo eso puede influir en el desenlace de una infección. Claro, al final la batalla contra las bacterias se libra en el cuerpo humano. Exactamente. Y para entender mejor esa mayor mortalidad, necesitamos más investigaciones que exploren todas las piezas del rompecabezas. La última pregunta del estudio nos lleva a una perspectiva global. ¿Cómo se compara la epidemiología de los BGNSR en Japón con la del resto del mundo? Ya conversamos sobre esto en la segunda parte. Destacamos las diferencias en la prevalencia de los genes de resistencia y la importancia de conocer la epidemiología local para tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y el control de infecciones. Un mensaje clave que vale la pena repetir. La resistencia a los antimicrobianos es un desafío global, pero cada región tiene sus propias características. Y desafíos. Totalmente de acuerdo. Para combatir la resistencia a los antimicrobianos necesitamos un enfoque global, pero también sensible a las necesidades locales. Es como una gran orquesta, donde cada músico tiene que tocar su parte, en armonía con los demás. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inversión en la resistencia antimicrobiana en Japón. Este estudio nos ha dado información muy valiosa sobre la epidemiología molecular de estas bacterias, sus patrones de resistencia y las implicaciones para el tratamiento y el control de infecciones. Sin duda, ha sido una inmersión profunda y reveladora. Y aunque hemos aprendido mucho, también hemos identificado nuevas preguntas que nos invitan a seguir investigando. La ciencia es un viaje constante de descubrimiento, donde cada respuesta nos lleva a nuevas preguntas. Así es. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando el mundo de la ciencia, a cuestionar, investigar, a contribuir a la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrentamos como humanidad. La resistencia a los antimicrobianos es un problema complejo que nos afecta a todos, pero con conocimiento, conciencia y acción podemos combatirla y proteger nuestra salud y la de las futuras generaciones. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en Cuéntame de Ciencia. Hasta la próxima. Y recuerden, a la ciencia no muerde. Al contrario, nos invita a descubrir.